don Mauricio Artavia Mora, licenciado en Contaduría Pública, contador público autorizado por más de 15 años, máster en Administración de Empresa con énfasis en Gerencia, tiene un diplomado en INCAE de alta dirección en Gerencia, profesor universitario en universidades públicas y privadas con más de 16 años de experiencia, director ejecutivo y gerente general de varias empresas privadas y públicas. Ha publicado diferentes artículos y en periódicos de nivel nacional e internacional. Con ustedes, don Mauricio Artavia Mora. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a todos los que nos observan. Definitivamente yo me siento honrado en este viernes, viernes de moda, como se le dice, pero de que esté tanta gente conectada, de verdad, a mí me honra estar aquí con cada uno de ustedes. Ahí cuando me estaban presentando, yo creo que faltó decir amante de la contaduría pública, porque siempre me ha gustado desde muy, muy joven. Y yo creo que con eso debí empezar. Voy a modificar un poco esos atestados, porque definitivamente eso es lo que me gusta y yo creo que uno nace para ciertas cosas y me gusta lo que es la contaduría pública. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por la plataforma Teams, muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy a compartir pantalla, vamos a ir caminando por este gran mundo de la contaduría pública. Vamos a compartir acá la presentación, denme un segundito. Ahí Ernesto me va a decir si la van a ver. Vamos a ver. Voy a agrandarla. Ahí estamos, Ernesto, ¿verdad? Sí, correcto, ya está presentando. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por lo que es el rol del contador público en la actualidad y el futuro. Pero todavía ese nombre se queda corto ahí porque en realidad para entender el futuro de cualquier profesión e inclusive de cualquier persona, uno siempre debe caminar por lo que ha pasado, o sea, por el pasado, también analizar lo que está en el presente para poder prever un poco lo que es el futuro. Entonces, definitivamente, eso es lo que vamos a hacer, un recorrido para entender todo lo que ha pasado, por lo menos en estos últimos años, en el tema del rol del contador público. Vamos a pasar aquí un poquito la presentación. Antes de entender todo este proceso, a mí siempre me gusta explicar cuáles son los propósitos fundamentales, esos pilares que definitivamente sustentan la profesión de contaduría pública. Y posiblemente todos los que nos están observando son estudiantes de contaduría pública, o puede ser que haya otras ciencias administrativas que también nos estén observando, que comprenden la relación entre la contaduría pública y estos aspectos fundamentales. A mí siempre me gusta empezar diciendo que los que trabajamos en el tema de la contaduría pública y también los que están en el tema de la contabilidad privada, tienen el control absoluto de todo. Y siempre empiezo en algunas clases con estas cosas porque es importante conocer ese control absoluto. O sea, quiere decir que prácticamente somos una profesión indiscutible, indispensable en cada una de las empresas que existen. Y vamos a ir hasta llegar al futuro en eso. En el tema de la contaduría pública, obviamente, de tanta información, los profesores nos enseñan a registrar, clasificar y a resumir la información para poder así tener tanta información y obviamente salvaguardar cada uno de esos activos. Para, obviamente, producir información financiera, que es la que nos interesa, que en este caso, obviamente, son los estados financieros. Por eso a veces la gente dice, bueno, pero son poquitas hojas de los estados financieros. Bueno, porque todo eso ha pasado por un proceso fundamental de compilación. Y ahorita hablamos un poco también de la Big Data. Y de repente también con esa información financiera poder prever el futuro, ¿verdad? No es que tenemos una bolita mágica que adivina todo lo que pueda pasar, porque si la hubiéramos tenido, pues hubiéramos adivinado el tema de la pandemia, pero no la teníamos. Pero sí con esa información financiera podemos tomar diferentes decisiones. ¿Qué quiere decir todos estos propósitos fundamentales?
Bueno, que debemos estar atentos a los cambios que se vienen y a todos los cambios que se vienen en el tema de la contaduría pública. No solo son los cambios de normativa, sino también los cambios tecnológicos, que si los uno, ya ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el entorno. Hace muchos años, ¿verdad? Los que somos un poquitito más entrados en edad, un cambio normalmente en normativa duraba alrededor de 5 o 6 años, o no cambiaba mucho, ¿verdad? Aquel entonces, cuando hablaban de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que ahorita vemos una lámina de eso, por cierto, pero hoy en día los cambios y en normativa contable y alrededor del mundo cambian drásticamente, cambian constantemente. O sea que cuando uno se aprende una norma internacional de información financiera, cuando uno ya la tiene súper dominada, uno dice, ya la cambiaron, o ya la modificaron, o ya hay otra nueva, o ya hay otra en auscultación. Entonces, uno debe estar muy atento a lo que pasa en el entorno. Quisiera pasarles, como para romper un poco el hielo, este video que dice que nosotros debemos estar de alguna u otra manera muy pendientes de lo que pasa. Veámoslo por acá. Bueno, eso es lo que debemos tratar de evitar, lo que le pasó a esa pobre muchacha. Con una sola cosa se pudo distraer y así nos pasa a nosotros los profesionales. Cuando nos distraemos del mundo, cuando nos distraemos de lo que nos rodea, de los cambios que están y no nos empapamos de cada uno de los cambios, simple y sencillamente chocamos contra pared. Bueno, en el caso de ella chocó contra un poste ahí que estaba. No hay que distraerse. Esa es una de las cosas que vamos a ir viendo en esta charla por los diferentes cambios, no solo en normativa, sino también en tecnología que normalmente se pueden dar. Siempre es importante saber el por qué uno está en esta profesión y por qué es importante esta profesión. Y normalmente pongo estos puntos que están por acá, podrían ser muchos más, podrían ser el doble, pero siempre se busca esa importancia en la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, no solo hablo de la sociedad costarricense, sino a nivel mundial. Y más adelante vamos a ver algunos datos estadísticos. Obviamente necesitamos la información financiera para la toma de decisiones. Uno no puede tomar decisiones sin información financiera. De hecho, no puede hacerlo. No hay una forma de tomar decisiones sin información financiera en las empresas. Y si hubiera una, por favor me la dicen, pero yo todavía no la he encontrado. La confianza es importante, los tipos de fuentes de empleo, que vamos a hablar de eso, el futuro de los empleos en cuanto al tema de la contaduría pública, la situación económica, el control de los recursos, importantísimo, la confianza con todo esto que está pasando, obviamente, los casos de corrupción, importante, y obviamente saber términos de ganancia y pérdida dentro de las empresas y el orden. Podrían ser muchos más aspectos que nos den la importancia en la sociedad, pero bueno, estos son los que a mí me parecen que son los más importantes en el tema de la contaduría pública y por qué no estarían asociados a otras profesiones muy similares al tema de la contaduría pública. Siempre alguien le pregunta a uno, y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿en qué trabaja un contador público? ¿O en qué trabaja un contador privado? ¿O en qué trabaja un CPA, un contador público autorizado? Y siempre nos encajan en un solo tema que dice que un contador público o privado solo trabaja haciendo estados financieros o registrando números, eso es lo que a veces dicen. Eso es totalmente falso. Nuestra visión periférica de lo que nosotros hacemos y de nuestra profesión ha crecido en 3 veces de lo que normalmente hacíamos.
O sea, uno de nosotros en esta profesión que estamos, normalmente podemos trabajar en empresas públicas o privadas, en auditorías internas y externas, en altas gerencias. Nosotros estamos también capacitados, nuestro perfil de salida de las universidades, eh, estamos capacitados para tomar altas gerencias, para ser CEOs de empresas, que eso es importante. Podemos ser profesores universitarios debidamente capacitados y todo el tema de las finanzas y impuestos y etcétera. Entonces, es una red amplia de lo que uno puede hacer como contador público. Y por eso es que obviamente cada vez más gente quiere estudiar contaduría pública. Y ahora vamos a ver algunos datos. ¿En qué puede trabajar un contador público? Bueno, ya uno no debería decir en qué puede trabajar, sino en qué uno quiere trabajar como contador público, como contador privado. Y aquí hay un videito muy corto. Vamos a estar viendo ciertos videos que se relacionan con esto, de qué es lo que puede trabajar uno en el tema de la contaduría. Este es un video del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Como decía, ahí es donde uno quiere trabajar, definitivamente. Solo que uno no se puede solo centrar en el tema de lo académico, ¿verdad? En el tema del título universitario, que es sumamente importante estar adecuadamente capacitado y constantemente en la actualización de normas. ¿Cuántos de nosotros, inclusive como estudiantes y profesionales, nos metemos diariamente, qué sé yo, a la página web del IFRS, ¿verdad? Debidamente en el tema del IASB, del Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera? ¿Cuántas normas uno podría leerse al día? ¿Cuántas CINIF puede interpretar al día? ¿Cuántas veces se puede meter también en la página del IFAC, la Federación Internacional de Contadores? ¿Cuántos países están afiliados? ¿Cuántos trabajadores o cuántos contadores están trabajando actualmente en Costa Rica? Ese tipo de datos son los que debemos estar alimentando constantemente para poder saber en qué parte estamos, de dónde venimos y desde luego hacia dónde es el destino de la carrera de la contaduría pública en sus partes. Quise meterme también, y ahora me metí tempranito a sacar un video de un canal de un youtuber, una persona joven en realidad, que estaba haciendo un video y quería ver cuáles eran los trabajos o cómo había cambiado la profesión de la contaduría pública y cuáles eran las nuevas herramientas que tenía. Y quería ver esa opinión en realidad de este tipo de personas, de los youtubers. Y ahora vamos a ver el video. No se asombren porque en realidad tiene ahí, como es más joven hablando ahí, pero queríamos ver esa experiencia de estas personas, porque la mayoría de gente que nos está observando son estudiantes, muchos de ustedes muy jóvenes, que tomaron la decisión como la tomé yo en algún momento de estudiar contaduría pública. Y cómo nos visualizan en este momento y si tiene futuro para estos jóvenes nuestra profesión de la contaduría pública.
Un video cortito. Vamos, anímate a suscribirte con nosotros. Ingresa a este canal y chécate las mejores Noticaps. Muy seguramente has escuchado hablar del término digital. Sí, como captura digital. Pero en esta ocasión te mostraré las nuevas funciones que debe realizar un contador en la era digital. La contaduría, como bien sabemos, es una de las tantas carreras que ha evolucionado con los avances tecnológicos y a su vez, para que un contador se mantenga vigente, útil y sin miedo a ser reemplazado por la automatización, también debe avanzar. Y claro, en esta Noticap te mostraremos en qué radica el valor de un contador en la era digital. Primero, déjame contarte que las funciones de un contador ya no son las mismas que se presentaban hace algunos años, ya que anteriormente la mayor parte de las personas dedicadas a esta profesión simplemente llevaban los libros contables de las empresas o individuos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha valorado más esta profesión y ha aumentado la demanda de información, así como la velocidad a la que se pide. Aunque déjame te digo que para solucionar esto, ha entrado la automatización. Mientras que antes, llevar registros de manera electrónica era una opción y solo para ciertos procesos fiscales, hoy en día es obligatorio. El hecho de que una de sus principales tareas sea llevada a cabo ahora por máquinas ha causado que muchos contadores de la llamada vieja escuela se queden sin oportunidades laborales. No todos los amantes de esta profesión han quedado en el olvido, ya que muchos de ellos supieron adaptarse para ver a la tecnología no como un problema, sino como una aliada y a la vez como un reto a superar. Los mejores contadores han buscado nuevos conocimientos y han encontrado la manera de volverse indispensables en sus empresas. Finalmente, si bien es cierto que cada vez habrá más programas que puedan realizar nuevas tareas, solucionar problemas y hasta sustituir profesiones, toma en cuenta que ninguna herramienta podrá tomar el lugar de un contador preparado y profesional, ya que si bien es cierto que la automatización es indispensable, lo es más un contador especializado en el área fiscal, ya que la interpretación que se puede brindar para la solución de un conflicto, solo el experto en la materia podrá otorgarlo, por lo que ningún avance tecnológico tendrá la capacidad de pensar e interpretar la ley, como lo haría un abogado o bien un contador especializado. Asimismo, el hecho de evolucionar y adaptarse en temas tanto digitales como fiscales le suman valor día a día a esta carrera. No olvides que juntos hacemos la diferencia. Captura Digital siempre presente en las mejores noticias. Comparte esta información. Bueno, esa era la opinión de un youtuber. Me pareció importante verla y que también ustedes la vieran, porque hablaba de dos cosas importantes, sin miedo a ser reemplazado. Eso es lo más importante. Y ojalá tengan esa frase ustedes en sus cabezas, sin miedo a ser reemplazado. Cuando uno tiene miedo a ser reemplazado es porque no está preparado. Y no solo porque no está preparado, sino porque no ama y no quiere lo que hace. Entonces ya nos están dando frases a través de esta charla de que el contador público no va a ser reemplazado. Hace más de 25 años, bueno, más, perdón, 30 años, cuando empecé yo en esto de la contaduría, me dijeron eso, pero ¿para qué esa carrera se va a ser reemplazada? Hace 30 años. Y no ha sido reemplazada ni un solo segundo. Y lo voy a demostrar a través, por lo menos, de esta hora hasta donde pueda. Busca la manera, haz la manera de hacer tu cambio, de hacer mucho mejor en tu profesión. Esta solo la pongo como para llamar una lámina del recuerdo, que era lo que teníamos antes, que eran los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, que era con lo que aprendimos contabilidad. Antes era un poco más fácil, o dentro de comillas, lo más fácil, porque en realidad teníamos una normativa muy pequeña, ¿verdad? Que eran estos principios que regularmente eran mexicanos también, y solo de ahí no pasábamos, pero obviamente fuimos avanzando a través del tiempo y ya hace más de 15, 20 años ya tenemos las normas internacionales de información financiera,
que fueron surgiendo obviamente a través de la evolución de que la información estuviera mejor. Se reúnen los grandes países, los G20, ¿verdad? Bueno, ahora ya no se habla de G20, se habla de G30, C40, países más poderosos. Se fueron uniendo y obviamente también fueron creciendo las NIF por el tema de los casos de corrupción que se fueron dando, de toda esta contabilidad creativa que surgió en Parmalat, en Workon, en Enron, ¿verdad? O sea, que son los casos más sonados a nivel de corrupción y de ahí obviamente nacen las normas internacionales de información financiera. ¿Cuántas normas internacionales de información financiera? Bueno, ya esto está más bien desplazado, ya no son 41, ¿verdad? ¿Cuántas normas internacionales de contabilidad son? ¿Cuántas nuevas NIF hay? ¿Cuántas CINIF hay? ¿Cuántas NIAS hay? ¿Cuántas normas internacionales de control de calidad hay? Había una, ahora viene para este año la 1 y la 2 y se sigue acrecentando mucho más y mucho más. Entonces, esta carrera es de cambios, es como una carrera también tecnológica que normalmente cambia constantemente. Y ahorita vamos a ver la similitud un poquitito entre nuestra carrera y la parte, obviamente, de tecnologías como tal. La importancia de las NIF han venido a revolucionar totalmente la carrera, han venido a dar un espectro muy importante de lo que es ser un contador público autorizado. Ya no es aquel chiste que le contaban a uno cuando le preguntaban, ¿y usted qué es? Yo soy contador, ¿y qué cuenta? No, ya no es ese chiste, no, ya no es eso. Somos asesores de números, somos asesores de riesgos, somos analistas de riesgos. Ya no solo somos aquellas personas que hacen una balanza de comprobación y que debe dar lo mismo al debe y al haber. De hecho, eso ya ni lo hacemos, eso ya lo hacen los sistemas. Y ahorita vamos a ver ese cruce entre esa información y obviamente lo que hace un ser humano. Y aquí un pequeñito video de la importancia de la NIF, que es un video, por cierto, del IFRS directamente de la página de ellos. La información financiera es la esencia de los mercados de capital. Cada día, más y más transacciones de capital mundiales son inversiones transfronterizas. Pero, ¿cómo decide un inversor si invertir aquí, allí o allá? Los inversores internacionales necesitan tener acceso a información financiera en la que puedan confiar. Las normas internacionales de información financiera proporcionan el lenguaje mundial de información financiera. Hoy en día, más de 100 países requieren que las empresas utilicen las normas NIF cuando informan sobre su rendimiento financiero. Inversores de todo el mundo confían en las normas NIF porque aportan 3 beneficios clave a la economía mundial. Las normas NIF ofrecen transparencia al facilitar información de alta calidad y comparable. Esto ayuda a los inversores a tomar decisiones más informadas. Las normas NIF mejoran la rendición de cuentas al ayudar a reducir la diferencia de información entre aquellos que están dentro de una empresa y los que están fuera. Esto ayuda a los inversores y a otros a exigir a la gerencia que rinda cuentas. Las normas NIF ayudan a las empresas y los mercados a funcionar de forma eficiente al contar con una única norma mundial de información financiera de confianza. Reduce el costo del capital y los costos de información. Todo ello contribuye a la economía mundial al promover la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo. Encuentre más información sobre las NIF aquí. Bueno, ¿qué se rescata inclusive de este video? Lenguaje mundial. ¿Cómo uno puede entender un lenguaje mundial de información financiera? Bueno, con una sola norma, como lo explicaba el video, pero no solo ahora con solo esas normas cuando aparecieron, sino ahora aunado con el tema, obviamente, de la tecnología. Los dos organismos que estábamos hablando, que se han ido inclusive modernizando a través del tiempo, como es el IFAC y el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que por cierto están modificando todo el tema
de la educación como tal, el perfil que debe tener un contador público, se está modificando, ya prácticamente lo han modificado. Quisiera ver algunas fotos, porque había dicho al principio de la charla que uno debía entender cuál era su pasado para poder analizar su presente y prever su futuro. Entonces, bueno, lástima que no podemos abrir micrófonos, pero tal vez los más jóvenes vamos a ver si lo entienden. Bueno, ahí está Luca Bartolomé Pacioli, que en realidad no era un contador, como lo dice varias gente, en realidad era un economista, un monje que obviamente plantea lo que es el tema de la partida doble. Lo mismo que hay al debe, lo mismo que hay al haber. Esto mucha gente no sabe qué es, ¿verdad? Si aquí hiciéramos una encuesta posiblemente, bueno, ahí pueden postearlo en el chat, ahí hagamos apuestas en el chat de qué es esto. Bueno, esto era lo que es el antes del fax, ¿verdad? Que había, aquí está este aparato que se utilizaba, que utilizaban obviamente los contadores en su momento. Esto, bueno, yo no lo llegué a usar todavía, pero sí alguna vez lo llegué a ver, que era donde se hacían los cheques, entonces metían un cheque y ahí mismo uno iba digitando y si se equivocaba, sacaba el cheque y volvía a hacerlo nuevamente. Estas eran las herramientas con las que trabajábamos en ese entonces y en ese entonces eran consideradas herramientas tecnológicas muy avanzadas, ¿verdad? ¿Quién no aprendió a escribir en una máquina de escribir? Bueno, está Remington, donde se escribía. Hoy en día, pues ya ni siquiera muchas computadoras ya no tienen teclado, o hay teclados virtuales, o todo es por sonido. Estas eran las herramientas con las que contábamos. En cuanto al tema de almacenamiento de la información, esto era lo máximo, lo único que eran los famosos disquetes, estos disquetes grandes que están por acá, para que se den una idea más o menos, ¿qué podía almacenar uno en este disquete? ¿Verdad? Es lo que ustedes tal vez antes conocían como un CD, más o menos, algo parecido. En este disquete usted almacenaba 3 archivos de Word y tal vez una foto. Ojo. Pero después se revolucionó con estos disquetes más pequeños, donde usted podía almacenar 10 archivos de Word, 3 de Excel y tal vez unas 5 fotos. Imagínense, con esto era lo que contábamos para el almacenamiento de la información. O sea, para almacenar mucha información teníamos todo un cuarto lleno de estos disquetes. Y tras de eso, si a estos disquetes les pasaba algo, o sea, si les caía un poquito de sol o agua, ya la información no servía. Con esto eran las herramientas que trabajábamos en ese entonces. Esta, muy conocida, era la Apple II, cuando la inventa, obviamente, el fallecido Steve Jobs, ¿verdad? Este era lo último, solo que lo que aprendimos de esto es que en una empresa solo había una computadora, en un departamento solo había una computadora, ahora todos tenemos una computadora prácticamente, e inclusive con los celulares, obviamente, ya tenemos nuestras computadoras. Con esto era lo que contábamos, con esto procesábamos la información. Esta imagen la pongo acá también para decir que nosotros podemos aspirar también a diferentes puestos. Don Rodrigo Carazo Odio, en los años del 78 y el 82, obviamente años difíciles en el tema económico, donde el dólar prácticamente se dispara, bueno, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel mundial también, y él es contador público autorizado y llegó a ser presidente de esta nación. El mismo colegio, bueno, yo trabajo ahí en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de hecho ahí está el logo que lo están viendo. El mismo colegio también, el rector, en este caso acá en Costa Rica, de la Contaduría Pública, fue avanzando. Esas eran las instalaciones que tenía antes y ahora tenemos estas nuevas instalaciones, mucho más modernas porque obviamente estamos a la vanguardia de la transformación digital, que ya ahorita vamos a hablar un poco más de esa transformación. Y esta imagen, que en realidad yo tampoco la conocía mucho, pero investigué y era donde los contadores utilizaban ese tipo de pesas, que era donde se ponía las cartas, ¿verdad? Y según el peso de la carta, lo que traía el contador contabilizaba el precio de esa carta. Bueno, esas eran las herramientas que había y con las cuales trabajamos. Esto era una oficina típica en los años 30 de una oficina de contadores públicos. ¿Qué se nota ahí? Si uno hiciera la encuesta aquí, pudiéramos abrir micrófonos, uno diría, ¿qué notamos acá? ¿Qué características vemos y sobre el cual vamos a ir avanzando?
Bueno, primero que nada, era mucha gente en un área de contaduría pública, eran muchos libros, o sea, mucho papel para registrar, grandísimos. Y otra característica importante es que ¿cuántas mujeres notan ustedes ahí? Pues si acaso notamos por aquí una, más o menos, creo que por aquí hay otra, ¿verdad? Y por aquí se ve como un fantasma, pero bueno, digamos que no era un fantasma. Esa era otra característica, que antes el tema de las mujeres que estudiaban contaduría eran muy pocas. O sea que en una aula de 20 personas estudiando contaduría, posiblemente 15 sean hombres y 5 eran mujeres. Hoy en día todo eso varió y ahora vamos a ver datos del INEC y del CINDEA. ¿Y a qué llegamos? A esto, a un contador público que tiene toda su oficina en una tablet. A esto es lo que hemos llegado a estar. ¿Y eso es bueno? Sí, es bueno. ¿Verdad? Eso yo le preguntaba a un amigo que quería reunirme con él, que también es contador público, y le decía, mira, es que necesito reunirme con vos para ver unos temas contables. Y le preguntaba, y mira, ¿dónde está tu oficina? Y él me decía, ¿dónde quieres que esté mi oficina? Yo no le entendía lo que me estaba diciendo, pero no te entiendo, dame la dirección, mándamela por Waze. Pero él me decía, no, dígame usted dónde quiere que esté mi oficina. Y yo me gustaría que estuviera ahí en un lugar donde pudiéramos tomarnos un cafecito. Y me dice, ahí es donde está la oficina. Y en efecto, nos vimos en un mall, nos tomamos un café y él abre su oficina, abre su tablet, abre su celular y dice, aquí tengo toda la información que requiero para estar conectado en el mundo. ¿Ha evolucionado el tema de la contabilidad? ¿Ha evolucionado el tema de nuestra carrera? Sí ha evolucionado, pero ojo, mucho ojo, no ha evolucionado solo por el hecho de tener herramientas tecnológicas nuevas. Y más adelante lo vamos a ver, que no solo el hecho de tener una herramienta tecnológica, de tener normativa internacional, puede hacer de usted un buen profesional en el tema de la contaduría. Claro, las cosas han cambiado, pero hay que estar muy atentos, porque el mundo ya cambió definitivamente. Y si el mundo ya cambió, la pregunta es, ¿usted ya cambió? ¿Usted como profesional en contaduría pública ya cambió? Bueno, hay muchos retos que debemos cambiar, hay muchas cosas que han cambiado que tal vez no nos gusten, pero tenemos que ir avanzando a través del tiempo. Y de hecho, quiero que veamos un video donde habla del por qué el mundo ha cambiado y cómo podemos lograr ese tipo de cambios a través del tiempo. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos?
Uno podría decirle aquí a las personas, cuando uno observa este video, que hasta tiene una música ahí un poco más triste, es decirle, no se divorcie del cambio, cásese con el cambio. Definitivamente, eso es importante. A veces uno preguntaba a los estudiantes, ¿dónde queda la Biblioteca Nacional? Y lamentablemente de 20 personas respondía posiblemente una. Y esa una decía, en efecto, yo sé dónde queda, paso por el frente de ella porque por ahí tomo el bus, pero nunca he entrado. No sé cómo pedir un libro. Bueno, pero el objetivo no era ese, sino el objetivo es, bueno, las cosas han cambiado. Adáctese al cambio. ¿Cuesta adaptarse al cambio? Sí. Esta no es una charla de cómo adaptarse al cambio, pero definitivamente ese es el punto donde uno debe transigir en cuanto a esta carrera. Una carrera de muchos cambios. Yo podría decir que es como una carrera de medicina prácticamente, donde hay diferentes cambios que uno tiene que ir viendo. Ahora, ya entrando a qué fue afectando la profesión de la contaduría pública, y no solo la profesión de la contaduría pública, sino las diferentes profesiones que hay como las megatendencias. Bueno, lo primero que nos afectó es la urbanización acelerada, obviamente al haber un mundo con más gente, al haber un mundo donde está más urbanizado, hay más construcciones, el contador público tiene que reinventarse y eso nos ha dado también la forma de hacer nuevos negocios. Nosotros como contadores públicos hacer nuevos negocios. También el cambio climático tiene que importar un poco con el tema de la escasez de los recursos. Cuando hay escasez de recursos, el ser humano normalmente empieza a inventar nuevos recursos. ¿Qué puedo inventar? Nuevas cosas, obviamente, para poder operar. Entonces se empiezan a inventar donde se vende ahora oxígeno, donde hay carbono neutral, donde hay una serie de situaciones más que nos ayudan a cambiar. Los cambios en el poder global, obviamente, económico, por eso es que las normas internacionales de información financiera, cuando empezaron inclusive con, con el IFRS y también con el IFAC, estábamos hablando de 150 países que estaban con estas normas, ahora estamos hablando de más de 380 países con estas normas internacionales de información financiera. Bueno, solo Estados Unidos que se resiste un poco y sigue con la USGAP, ¿verdad? También los cambios demográficos sociales, eso también ha afectado un poco. En este tema, pues, cada vez hay menos jóvenes, porque obviamente muchas personas ya deciden no tener tantos hijos y eso nos ha cambiado un poco. A nosotros no nos ha afectado tanto en nuestra profesión porque normalmente el target de los contadores públicos anda de 28 años hacia arriba. O sea que cuando uno ya es un contador público, normalmente habla de 28 años hacia arriba y todavía si es contador público autorizado, andamos entre 30 años hacia arriba. Entonces, digamos que mantenemos ese tipo de edad. Y obviamente en lo que nos vamos a centrar de aquí en adelante en el tema de descubrimientos tecnológicos. Estas 5 megatendencias hacen que cambie la profesión, hacen que cambie en un ritmo normal y si obviamente usted se resiste al cambio, pues para usted lo va a ver como no megatendencia, sino obviamente como algo negativo para usted. Ahora sí, de todas esas megatendencias, ¿en qué las podemos resumir? Bueno, estamos hablando de los procesos de globalización. Ya no estamos hablando que hacemos contabilidad solo acá en Costa Rica, o allá en Cartago, o en Heredia, ¿verdad? No, hacemos contabilidad para todo el mundo. El lenguaje mundial de la información financiera. Entonces, ahora un profesional no solo debe saber de las NIF, debe saber de las USGAP, debe saber de todo lo que tenga que ver en normativa internacional, obviamente, pues hablar también idiomas, eso es importante y eso hace cambiar más allá nuestra profesión. El Estado regulador, vea qué interesante esto, el Estado se vuelve más regulador, o sea, hay más superintendencias, hay más reglamentos y cada una de esas superintendencias y cada uno de esos reglamentos, en cada uno de esos está un profesional de contaduría pública. Entonces, como en cada uno de esos reglamentos están cosas relacionadas con la contaduría pública, nos hace a nosotros reinventarnos más porque tenemos que leer un poco más y ser más especialista en el tema del Estado regulador. Y desde luego, las diferentes innovaciones tecnológicas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo un poco más rápido y sí nos ayuda a analizar la Big Data un poco más, con más detenimiento.
Y cuando hablo de innovaciones tecnológicas, estas serían algunas cuantas, ¿verdad? A nivel general, no son todas, obviamente estamos hablando del tema de la inteligencia artificial. Ahí es importante, obviamente, es esa emulación que hacen todos los sistemas para emular, en este caso, obviamente, todo lo que hace un ser humano. Todavía no podemos decir que hay una inteligencia artificial al 100%, pero en el caso de la contaduría pública va a ir avanzando constantemente. El caso de los procesos robóticos o automatización, este ha sido sumamente interesante lo que ha surgido en los últimos años, como son los RP, ¿verdad? Que son esos procesos robóticos que ayudan al contador público a hacer más rápido su trabajo. Un ejemplo de eso es ahora un proceso robótico, qué sé yo, de conciliaciones bancarias. Cuando uno hacía la revisión del banco, con la revisión de los libros contables, iba matando cada uno de las transacciones, ya sea de las entradas y salidas de efectivo. Ahora ese proceso uno le da un botón, hace un RPA, ¿verdad? Un proceso automatizado, y entonces él mismo, eso que usted hacía, ¿verdad? Que usted hacía ahí, ¿verdad? Y duraba alrededor de 1 hora, posiblemente en ese proceso robótico, obviamente debidamente programado, podría durar alrededor de 10 a 15 minutos. Entonces, esto ha estado creciendo mucho el proceso de los RPA, los procesos robóticos. No me quedo mucho ahí, uno podría hablar mucho de los procesos robóticos, pero obviamente pues tenemos ahí un tiempo limitado. Obviamente la nube sí la conocen bien, esto sí ha trascendido mucho para el tema de la información y para los contadores públicos ha solucionado grandes problemas, pero sí no nos podemos resistir. Todavía hay gente que sigue utilizando la llave Maya, el CD, eso ya no podemos utilizarlo. Miren, el papel tampoco. Tenemos grandes posibilidades. De hecho, en temas de nube, obviamente hay nubes gratuitas como el OnRide, el Dropbox, todo este tipo de nubes que tienen cierta parte gratuita y pues, obviamente otra pagada. Transformación digital. Y aquí está, y la pongo en el centro para que los contadores públicos, para obtener una buena transformación digital, yo podría decir que usted como contador público debería tener diferentes características o competencias en el tema de la transformación digital. Una de ellos es el análisis de datos. Es una competencia que usted debe tener, la resolución de problemas con la Big Data, obviamente, el manejo de bases de datos también, la gobernanza de todo lo que es los datos y todo ese tipo de riesgos. De hecho, uno podría agarrar todas estas características o competencias de transformación digital y hacer un curso prácticamente de cada uno de ellos. La estrategia, la planeación y el control de datos y obviamente los sistemas de información. Es amplio el tema de la transformación digital. La transformación digital no tiene por qué ser dolorosa. De hecho, normalmente puede alivianar la vida de cada uno de nosotros. Y el estrés, que recordemos que en el caso de los contadores públicos, la mayor enfermedad o causas de muerte son los infartos. Si no lo sabían, pues son los infartos. Esperemos disminuir ese porcentaje con la ayuda de estas megatendencias. Y obviamente no podemos dejar de hablar del blockchain y el fintech, ¿verdad? Son sumamente importantes y en los últimos, yo diría, 5 años o menos inclusive han aparecido. En caso del blockchain, ¿verdad? Los bloques, bueno, en español los bloques en cadena de todos los sistemas de pago. En Costa Rica estamos hablando de que hay 5 empresas, en lo que es el blockchain, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el tema de la criptomoneda, y de obviamente de diferentes tipos de moneda como es el Bitcoin. Ahora en El Salvador, que inclusive se acaba de aprobar la ley, en este caso del uso del Bitcoin, en Costa Rica pues todavía estamos muy atrás con el tema de las criptomonedas. Toda la información que ha emitido obviamente el IFRS sobre el tema de la contabilización de las criptomonedas, bueno, hablan de que es un activo intangible, pero también hablan de que puede ser un según NIC 38, activo intangible, o bien un inventario según NIC 2. Y obviamente el fintech, ¿verdad? Que son empresas que se dedican a la parte financiera, fintech en sus siglas en inglés, que es tecnología financiera. En Costa Rica se ubican alrededor
estuve leyendo un poco más sobre eso y viendo algunos datos. Estamos hablando de 25 empresas que dan soluciones financieras y cada vez se hacen mucho más grandes. Los sistemas de pago, sistemas de financiación, sistemas de crédito, que ya todo eso se hace a nivel tecnológico. Y obviamente, pues no podemos dejar de lado el social media, ¿verdad? Todas las redes sociales, que bien usada en el tema de los contadores públicos puede ser importante. Una vez alguien me decía, no, pero es que eso del Facebook no es para los contadores públicos. No, no, claro que es para los contadores públicos. Obviamente bien usado para la información es importantísimo determinarlo. Futuros posibles acá. Uno vería esa imagen y si pudiéramos abrir micrófonos, uno diría, ¿será que ese es el futuro posible de nuestra profesión? Autómatas ahí y no vemos ni un ser humano. Bueno, ¿o sería esta imagen la que nos indica cuál es nuestro futuro posible? O sea, contadores públicos, en este caso hay una contadora pública ayudada por un robot. Yo me inclino, es mi respuesta, obviamente, ustedes están en su libertad de escoger la de ustedes, pero yo me inclino más por esta imagen donde es un ser humano ayudado por un robot en las diferentes tareas. Entonces, podemos tener esta imagen donde están solo los autómatas, donde la tecnología elimina la profesión del contador público, donde los software eliminan completamente eso, pero eso no está ni cerca todavía. Yo me inclino más para no por este futuro apocalíptico, sino por este futuro positivo, que es donde nos adaptamos más a los cambios de la profesión, donde las máquinas nos ayudan más a nosotros, donde los robots nos ayudan más a nosotros. Todavía no ha existido una inteligencia artificial que pueda emular en un 100% el cerebro humano. Entonces yo les puedo decir que nuestra carrera sigue en pie y seguirá en pie durante muchos, muchos, muchos años. Nos dijeron hace 5 años, pues cuando aparezca la factura electrónica y muchos contadores van a desaparecer, así nos dijeron, ¿verdad? Y fue totalmente lo contrario. Llegó la factura electrónica y más bien aparecieron más y más contadores y ahorita se los voy a demostrar con datos. ¿Cómo debe ser un contador público en el futuro? Igual, inclusive en el presente, bueno, de un compilador de información o digital ya debe ser un asesor de datos, eso es importante. Con un mayor compromiso de responsabilidad por el interés público y más adelante hablaremos un poco del interés público. Y ya no debe dedicar tanto tiempo a hacer números, a cuadrar balances, sino más bien a dedicarnos al análisis de los negocios. Eso definitivamente hace que un contador público crezca en el futuro. Ahora veamos un pequeño video de cómo se ha impactado la tecnología a la contabilidad. ¿Cómo ha impactado la tecnología en la contabilidad? Sobre todo en una era donde la inmediatez y la eficiencia son clave para el trabajo diario, y un software de contabilidad en la nube cobra muchísimo valor. Esto es contabilidad antigua versus contabilidad moderna. Comencemos hablando del fácil acceso a la información. Gracias a la tecnología, contadores y empresarios pueden acceder a la información de la compañía a cualquier hora y en cualquier lugar. Esto se debe a que la información contable se encuentra almacenada en la nube y el acceso siempre está disponible para tomar las mejores decisiones. Mayor movilidad. Hoy en día, una conexión a Internet hace posible que un contador o empresario pueda mantenerse conectado con sus clientes desde cualquier dispositivo, bien sea una computadora, un teléfono o una tablet. Precios. Las soluciones de software en la nube son más económicas. Esto sin duda permite que la rentabilidad de los negocios aumente, especialmente para aquellos contadores que derivan de su propio negocio. Si ya has probado un software de contabilidad en la nube, cuéntanos, ¿cómo ha impactado en tus labores diarias? Recuerda suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video, compártelo para que más personas se sumen a esta innovación tecnológica. Somos Contabilidad, somos Dora. Bueno, y obviamente no podemos dejar de lado no solo hablar de procesos tecnológicos, sino obviamente volver a hablar de las habilidades blandas. El contador antes
se emulaba de que no tenía habilidades blandas por estar ligado a números. Y en ese entonces posiblemente sí tenían razón, porque obviamente solo hablábamos de números, y los números obviamente, como sí son exactos, la matemática es exacta, según Pitágoras, pero obviamente la contabilidad no es exacta, tiene sus variaciones, sus estimaciones, y obviamente también está regulado en las normas internacionales de información financiera. Por eso es que las habilidades blandas en el tema de la contabilidad es importante. Ya necesitamos contadores públicos creativos, visionarios, líderes, capaces de hacer síntesis a la hora de hacer sus presentaciones, adaptados, obviamente trabajando en equipo, y por qué no, también con relaciones públicas. Eso es importante, ya no es aquel contador solo que se dedicaba a escribir en los libros, sino obviamente a tener estas habilidades blandas que son cada vez más importantes. Quisiera quedar también con estas reflexiones importantes. Uno, cuando tiene un título, adquiere un título de licenciado en Contaduría Pública en la universidad, lo que adquiere es una profesión, pero ya cuando uno se le mete en el corazón este tipo de profesiones, ya uno se hace un profesional en la materia. Es muy diferente una profesión que un profesional en la materia. Responsabilidades que tiene un CPA, obviamente la credibilidad de la información, el profesionalismo, el tener obviamente una calidad en la información prestada. Hablamos de tecnología, pero no podemos dejar de lado la ética profesional de un contador público. O sea, la tecnología no se puede desligar de la ética, y más con todo lo que está pasando en este momento. Tiene que ver con cada una de esas. En el momento en que seamos personas muy tecnológicas, pero poco éticas, definitivamente estaremos haciendo un gran divorcio. Y les presento muy rápidamente postulados que son del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en su código de ética. Experiencia, no me voy a quedar mucho explicando acá por tiempo. Obviamente, el tema de la transparencia, el tema de la I de independencia, la credibilidad y la actualización. Cuando uno ve estos postulados, cuando uno ve solo la palabra ética, posiblemente es un poco más abstracta, pero cuando uno le una cada uno de estos postulados, definitivamente hace que la palabra ética tenga peso. Y hoy y en día, con todos estos cambios tecnológicos, debemos posicionarla más en cada una de nuestras carreras. Les presento un video producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que también está fuertemente impulsando el tema de la transformación digital. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, desde 1947, atiende las necesidades profesionales de todos sus miembros y se mantiene firme en su afán por el progreso del país. Por estos pasillos han transcurrido más de 7 décadas matriculadas con la seriedad, el compromiso y el buen ejercicio de la contaduría pública costarricense. Y estamos afiliados a organizaciones mundiales que observan las normas profesionales de alta calidad y promover el progreso de la ciencia contable y afines. Los más de 7.000 profesionales que lo conforman conservan su afán por el desarrollo de todos los sectores productivos y de servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Y estamos para acompañar en su trabajo y crecimiento a quienes labran la tierra, a quienes trabajan el ganado, a quienes dependen del mar, a quienes recogen y producen el granito de oro de esta tierra, a quienes tienen la responsabilidad de abastecer un país, a la mujer emprendedora que no se rinde por sus sueños, pero también a los medianos y grandes empresarios, al sector público, turístico, financiero, a las fuertes cadenas productivas y a todos los agentes de la producción nacional. La coyuntura actual y la transformación digital exigen al CPA ser un profesional aún más competente, con altos estándares de formación de clase mundial. Los contadores públicos autorizados somos los únicos profesionales en contaduría que contamos con fe pública. Entre los servicios que desempeña un CPA son auditorías externas,
preparación o certificación de toda clase de estados financieros y contables, peritajes contables, verificación de transacciones financieras o de libros, auditor interno, docente, consultor, asesor fiscal y financiero, generando credibilidad y confianza en la información financiera. Los CPA nos comprometemos en velar por los principios de experiencia, transparencia, independencia, credibilidad y constante actualización profesional. Si lo hemos hecho durante más de 70 años, ahora más que nunca estamos comprometidos con el desarrollo de su empresa, de su proyecto y del país. Consulte a su CPA o a su firma de contadores públicos autorizados debidamente inscritos, quienes formamos el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional, siempre al servicio de la sociedad nacional e internacional. Bueno, este era un video producido obviamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Responsabilidad, en este caso obviamente el interés público que tenemos como contadores públicos autorizados nos hace más expuestos a todo lo que es la sociedad costarricense y a todo lo que es el mundo entero. La confianza pública se construye con una actuación profesional de calidad, con base a la ética, a la moral y obviamente en este caso con los cambios tecnológicos. Póngase la camiseta, yo soy ético, es importante. Algunos datos estadísticos de la profesión que nos dice, y vean estos datos, según un estudio realizado por CINDE, que normalmente lo hace todos los años. Este es un compendio entre el 2018 y el 2021 de las carreras con más demanda en las universidades en Costa Rica y es muy similar al top 10 del mundo y nos encontramos en el segundo lugar. Bueno, también estamos compitiendo ahí con administración de negocios. Está contaduría pública. Queridos estudiantes, ¿verdad?, que nos oyen, están en el camino correcto a sacar su profesión. Son las carreras con mayor demanda, pero vean lo interesante de este top 10. Vea que estamos dentro de las 10 carreras con mayor demanda en Costa Rica y en el mundo, pero junto con carreras totalmente tecnológicas como las ingenierías. O sea, vea aquí, bueno, aquí se nos mete economía, que ha tenido un repunte, por cierto, en los últimos 3 años, pero vea que todas las demás son totalmente tecnológicas. Entonces, ¿qué hace que nosotros como contadores públicos en el futuro, o mejor dicho, en el presente y en el futuro, debamos obviamente estar aunados a estos cambios? Este top 10 nos da o nos dice que vamos por un buen camino. Datos del Observatorio de Profesiones del CONARE. Este es un estudio, si mal no me equivoco, del año 2019. Y vea qué interesante, en los indicadores de empleo, un 6.8% de desempleo, una tasa muy baja en comparación de las demás, profesiones. Tiempo promedio en emplearse, bueno, 17 meses. Hay otras que están hablando de más de 3 años. El salario sí todavía es un tema que se nos queda un poco corto, pero sí hago hincapié que este promedio salario es de jefaturas hacia abajo. Entonces, digamos que está en ese promedio. Ven qué interesante esto de la contaduría pública en el tema demográfico, como es el sexo. Hombres un 40% trabajando en contaduría pública y mujeres un 59.5%. Un aplauso a las mujeres, definitivamente, que ya les gusta mucho más el tema de la contaduría pública, se han profesionalizado mucho y son definitivamente muy buenas en lo que hacen. De hecho, tienen una característica natural que es ser personas y profesionales muy ordenados. En el sector donde trabaja, estamos hablando del sector estatal un 29%, ojo, un 70% en el mercado sector privado. El tipo de trabajo, bueno, la mayoría son asalariados. El tema del freelance, ahí de trabajadores independientes, estamos hablando de un 8.6%. Me parece un buen porcentaje que se representa acá. En jefaturas un 38%. Ha ido aumentando porque en los últimos 5 años estaba normalmente en un 25%, lo que nos dice que en la carrera de nuestro futuro cada vez estamos subiendo y escalando más en el tema jerárquico.
Por eso no solo debemos prepararnos en el tema académico de normas, sino como lo hablaba en algún momento de habilidades blandas y tecnológicas. Los principales empleadores, ojo acá, el principal es la empresa privada, obviamente por los temas de las megatendencias, las diferentes empresas que se han ido formando, y el gobierno pues central ahí con un 10% y obviamente las instituciones autónomas y semiautónomas. Esto pueden accesarlo ahí la información, es bueno que lo estén viendo en estos datos que están por acá. Quisiera dejarle algunas preguntas a ustedes, yo tengo mis respuestas, son las respuestas de Mauricio Artavia, pero ojalá que ustedes en sus casas puedan responder estas preguntas y que de alguna otra manera se las hagan ustedes mismos. ¿Desaparece la profesión de la contaduría pública en el futuro? Mi respuesta es no, ni se lo imaginen, no va a desaparecer. Por lo menos es una carrera definitivamente que se ha ido cambiando a nivel del tiempo. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, se las dejo a ustedes para que ahora las analicen. ¿Se está transformando la profesión? Definitivamente sí, hay una transformación continua del día a día, puedo decir, ni siquiera ya es del año al año, sino es del día a día. ¿Debemos adaptarnos a los cambios? Mi respuesta es sí, y hacerlo muy rápido, definitivamente. ¿Hay más retos para la profesión? Muchos, desde luego, y uno de ellos son las competencias de la transformación digital. ¿Cuántas competencias de transformación digital tiene usted? Pregúnteselo. Hágase un check con las que acabo, las que di anteriormente. ¿El camino está claro y definido en la profesión de la contaduría pública? Sí. Tome sus propias decisiones, pero hágalo ya, como lo dice la respuesta de la pregunta 3. Repito, son mis respuestas, ojalá ustedes también puedan hacer este cuestionario. Y esta es mía, una reflexión. ¿Un contador público en el futuro será considerado como un científico de datos? ¿Nos llamaremos más adelante científicos de datos? Bueno, vamos a dejar esto ahí, no les voy a dar mi respuesta, pero ojalá ustedes puedan analizar eso. Si nos convertiremos en científicos de datos, ahí les dejo esa inquietud como está. Y quisiera cerrar, si me lo permiten, con un video que dice, alguna vez lo he mostrado en algunos grupos, que dice que los sueños en las profesiones y en las personas, cuando se atreven, sí se pueden cumplir. Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice: tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Esto es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder ayudarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos. Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga tanto a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible, que sea realista. Incluso igual tú mismo te dices que sea realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó Internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir, en otras palabras, que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajes en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente.
tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo a que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote que es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente, todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que lo sean. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano, cada hora, cada día, cada semana, para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde. Y ya tendrás tiempo después de volver cuando lo hayas conseguido y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia, siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir. Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un muro. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias, pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque en el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. Bueno, aquí hemos llegado al final de esta presentación. No sé si tienen alguna duda, de verdad, muy contento esta noche acá con tantas personas conectadas hoy viernes, de verdad que sí, muchas gracias a todos los que se han conectado ahí, creo que son más de 80, 100 personas. Son 107 ya. 107, bueno, Sí. de verdad, Sí. muchas gracias a todos, definitivamente. Espero que no hayan dicho que había una rifa o algo así, pero de verdad, muchas gracias a todos y a la universidad. Felicidades en su 85 aniversario, 85 años de la Universidad Castro Carazo. No es cualquiera, definitivamente no es cualquiera. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias a usted, don Mauricio, por compartir con nosotros. Quisiéramos abrir este espacio de preguntas. Por ahorita solo tengo una pregunta de Gary Gerardo Garita. Dice, don Mauricio, muchas gracias por su interesante ponencia. ¿Considera usted que el campo laboral del contador para el futuro tiende a ampliarse y que más bien en lugar de ser sustituido por la tecnología, será un complemento ideal? TI, contador. Bueno, un saludo a don Gary Garita, uno de los grandes profesionales de este país en la auditoría interna y uno de los que ha promulgado mucho el tema de la tecnología. Don Gary, la respuesta está en la pregunta que usted acaba de hacer. Claro que sí, es un complemento, definitivamente, esa es la palabra, yo creo, mágica, es un complemento. No podemos tener miedo a que una máquina, algún robot, los RP nos vayan a matar, definitivamente no es así. La inteligencia artificial todavía no ha sido cubierta en un 100%, ni siquiera llega a superar inclusive un 20%. Por eso es que su palabra es complemento. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, don Gary.
Gracias, don Mauricio. Bueno, aquí nos han dejado algunos saludos. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por tan valiosa información, muy interesante, gracias. Muy buena charla, qué video más excelente. Muchas gracias por la charla. Un grupo de Puriscal se está reportando en este Bueno, momento. cuando un grupo de Puriscal se reporta de todo lado y de Puriscal también. Lindo pueblo allá, Puriscal, allá con su parque, ahí con el sapo que está ahí en el parque de Puriscal. Lindo, muy Cierto. lindo Puriscal, definitivamente, lindísimo. Y bueno, no veo más consultas por el momento. De verdad estamos muy agradecidos con usted, don Mauricio, y quisiéramos pues certificarle, ¿verdad? Esta participación del 85 aniversario eh, y su ponencia, ¿verdad? Sobre el rol del contador público en la actualidad y el futuro. Nosotros le haremos llegar el certificado de manera digital y le agradecemos muchísimo, de verdad. Aquí los estudiantes siguen em, dándonos comentarios muy positivos, ¿verdad? Nos hace seguir adelante con nuestra carrera y confirmar que escogimos bien. Muy buena charla. Eso es definitivo, Ernesto, Claro, Carlos y doña Yaima que nos están observando ahí, escogieron muy bien, siguen adelante. Eso sí, cuando se gradúen de licenciados en Contaduría Pública, ese es uno de los tantos ladrillos que van a construir. Todavía les hace falta mucho más, pero ese es empezar con un ladrillo de ese tipo. Sigan obviamente en la misma universidad con sus diferentes cursos de extensión, eso es importante. Este tipo de charlas son cursos de extensión. No es solo lo que veamos en las aulas, sino estas charlas también nos ayudan porque han pasado por acá grandes profesionales. muchísimas gracias, don Mauricio. A todos los asistentes les estamos dejando la evaluación de la charla, ¿verdad? Que sabemos y disfrutamos de la alta calidad que fue. Les instamos a seguir participando en todas las actividades de este 85 aniversario de la universidad que hemos preparado con mucho cariño, ¿verdad? Para todos los que formamos parte de esta gran institución y pues les agradecemos. Ahí nos decían, don Mauricio, si les puede compartir el link del último video. No sé si usted lo puede enviar ahí por el Claro chat. que sí, ahorita lo pongo ahí en el chat para que lo tengan, con mucho gusto. Genial, muchísimas gracias a todos. Gracias por la participación y ahí les dejamos nuestro eslogan del 85 aniversario. Si tuviéramos que resumir 85 años en una palabra, sería gracias. Así que feliz noche y nos seguimos viendo durante este mes de celebración. Hasta luego, que les vaya muy bien y nos vemos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, don Mauricio. Gracias, don Ernesto. Un gusto.